Hola, mi nombre es Cristal Rojas y hoy junto a mi grupo conformado por Daniel Hernández, Elaine Barría, Grace Benis, Maloria de la Cruz y Julián Alvarado, expondremos sobre el tema el potencial económico de los bosques y sabanas, capacidad agrológica de nuestros suelos y los recursos geológicos. Empecemos por el concepto de bosques. Bosque es un sitio poblado de árboles, aunque no de forma exclusiva. Es un ecosistema donde la vegetación predominante son los árboles. Cubren una importante porción del planeta Tierra y poseen funciones como hábitats de algunos animales, conservadores de suelos y moduladores de flujos hidrológicos. Existen diferentes tipos de bosques bajo ciertos parámetros, como por ejemplo clima, latitud, vegetación, longevidad de las hojas, entre otros. Están los bosques primarios o nativos, tal como le indica su nombre, son bosques vírgenes que no han sido explorados por el nombre. También están lo que son los bosques secundarios, llamados así porque son bosques que se desarrollan después de la destrucción por parte de la actividad humana o fenómenos naturales. En referencia a la vegetación, los bosques de coníferas se caracterizan por estar situados en zonas frías y poseen árboles de mucha altura como los pinos y abetos o abetos. Los bosques frondosos son desarrollados en climas tropicales, presentan diversidad de especies y también están los bosques mixtos, los cuales presentan características de ambos bosques indicados anteriormente. También hay otro tipo de bosques, los bosques templados, el bosque tropical, el bosque mediterráneo y el bosque nublado. La sabana es un tipo de ecosistema formado por una llanura de gran extensión, cubierta de pastizales y hierbas en las que hay escasos árboles dispersos. Las sabanas están ubicadas en áreas tropicales y subtropicales y se caracterizan por ser una zona de transición entre el semidesierto y la selva. Las sabanas suelen tener dos estaciones diferenciadas, una que es templada y seca y otra que es húmeda y calurosa. Debido a esto, muchos de los animales que habitan en la sabana migran en la época seca. Este tipo de ecosistema se caracteriza por tener un suelo carente de nutrientes en el que crecen pastizales que son de color verde claro o amarillo. Las zonas en las que predominan las sabanas son el continente africano, América del Sur, Australia y la India. Una de las más reconocidas es la sabana del Serengeti en Tanzania. Aportes de los bosques al ser humano. Los bosques representan una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de 1.000 millones de personas, además de ayudar a responder al cambio climático y proteger los suelos y el agua. Albergan más de tres cuartas partes de la biodiversidad terrestre mundial, proporcionan numerosos productos y servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico y son particularmente importantes para cientos de millones de moradores de las zonas rurales, entre los que cuentan muchas de las personas más pobres del mundo. Aportes de las sabanas al ser humano. Independientemente de su ubicación geográfica, estas llanuras de gran extensión siempre brindan un espectáculo visual maravilloso porque se conjuga con una serie de servicios ambientales esenciales para la vida en el planeta. El que sean grandes extensiones de tierra seca no significa que no tengan nada que ofrecer. Las sabanas son el hábitat perfecto para la más grande y diversa población de animales. Aunque la flora en esos entornos no es frondosa, la poca que existe brinda alimento y sombra. Además, al igual que las selvas tropicales, actúan como sumideros de carbono, especialmente durante los años más húmedos y lluviosos. Los secuestran y fijan el suelo de forma en materia orgánica. Por eso son mitigadores del cambio climático inducido por el hombre. En tal sentido, constituyen un factor importante en la conservación del planeta. ¿Qué aportes económicos traen los bosques al país? ¿Se les saca el debido provecho a estos recursos? Bueno, la mayor parte del aporte económico y el potencial de los recursos forestales aquí en Panamá se lo lleva lo que son los bosques de Darién y de Panamá Oeste, que prácticamente abastecen el mercado un 95% en lo que es la materia prima. La industria de transformación forestal panameña aquí está constituida principalmente por aserraderos, fábricas de tableros, talleres de ebanistería y carpintería. Ok, ¿qué aportes económicos traen las sabanas? ¿Se le saca debido provecho a estos recursos? Bueno, en la parte de lo que es la sabana se divide en dos secciones, en la parte de agricultura y en la parte de ganadería. Primero en la parte de agricultura, eh, aquí en Panamá
pues los alimentos que más se difunden son lo que son el maíz, el frijol y el arroz. Y estos coinciden con las mayores alturas de la cordillera central, desde Chiriquí hasta Coclé. Bueno, ahora pasamos a lo que es la parte de el aporte económico que tiene las sabanas en lo que es la ganadería. Pues aquí más que una cultura de labradores, lo que se dedica aquí en Panamá es prácticamente a lo que es la cría, una actividad extensiva que requiere mano de obra y tecnología aún la más rudimentaria. Y bueno, aquí las verdaderas tierras ganaderas están formadas por lo que son una extensa, pues, un extenso espacio abierto para lo que es, pues, la libre movimiento del ganado y sus crías. También lo que tenemos son la sucesión de llanuras más aluviales y llanos secos, que se encuentran prácticamente alrededor de la capital de la ciudad, son La Chorrera y Capira. Vida boscosa en Panamá. Los bosques de Panamá, al igual que los de muchos países del mundo, son amenazados por prácticas y usos inadecuados de la tierra que resultan de la creciente presión de la actividad humana. La superficie total del territorio de la República de Panamá es de 7.551.690 hectáreas, de las cuales en el año de 1992 hubo un total de 3.358.304 hectáreas que estaban cubiertas por bosques naturales, representando una cifra del 44,4% de todo el territorio nacional. Y si decimos que en datos más recientes investigados por el Ministerio del Ambiente y el SINA, Sistema de Información Ambiental del año 2019, el porcentaje de vida boscosa en Panamá fue del 65,43% en todo el territorio nacional. Las sabanas en Panamá. Las sabanas panameñas poseen sobre sus territorios una vasta y rica diversidad de especies vegetales y algunos animales que son funcionales para la medicina tradicional y moderna. Dentro del trabajo se exponen las ventajas y desventajas que las sabanas ofrecen, la medicina y cómo este bioma se interrelaciona directamente con la salud de los habitantes de la sabana, causando enfermedades o muertes dentro de los asentamientos humanos que allí se encuentren. Igualmente se exponen los diferentes aspectos físicos que presenta esta región, como lo es el clima, la topografía, los grupos humanos que en ella se habitan y las actividades económicas que se realizan en esta región, y también los riesgos naturales que pueden llegar a ocurrir en este tipo de lugares. Soy Mallory de la Cruz y estaré hablando acerca de las regulaciones para proteger los bosques y sabanas. La Ley 41 del 1 de julio de 1998 dice que la General de Ambiente de la República de Panamá crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente. También está la Ley número 1 del 3 de febrero de 1994, que establece la legislación forestal de la República de Panamá, teniendo entre sus objetivos la protección, conservación, mejoramiento, acrecentamiento, educación, investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales de la República de Panamá. En cuanto a los suelos, que incluye sabana, está el Decreto Ejecutivo número 2 del 14 de enero del 2009, por el cual se establece la norma ambiental de la calidad de los suelos para diversos usos. Suelos arables y suelos no arables. La clasificación universal sobre la capacidad agrológica de los suelos establece 8 categorías o clases, en base a las limitaciones que presentan para su uso, como son la profundidad, topografía, fertilidad, riesgos a la erosión y las inundaciones, pedregosidad y salinidad, entre otras. Suelos arables. En la clase 1, los terrenos de esta clase son aptos para los cultivos anuales,
Pueden utilizarse además para la producción de cultivos permanentes, ganadería, actividades forestales y protección. Esta es una clase ideal, tiene muy pocas o ninguna limitación que pueda restringir su uso. En la clase 2, estos terrenos son aptos para la producción de cultivos anuales. Las tierras de esta clase presentan algunas limitaciones que reducen la posibilidad de elección de cultivos o incrementar los costos de producción, ya que necesita prácticas de conservación de suelo. Requiere una conservación moderada. La clase 3, las tierras de esta clase son aptas para la producción de cultivos anuales. Pueden utilizarse además en las mismas actividades indicadas de la clase anterior. Los terrenos de esta clase presentan limitaciones severas que restringen la selección de cultivos o incrementan los costos de producción. Requiere una conservación especial. En la clase 4, estas tierras son aptas para la producción de cultivos permanentes o semipermanentes. Los cultivos anuales solo se pueden desarrollar de forma ocasional y con prácticas muy intensas de manejo y conservación de suelo. Esto debido a las muy severas limitaciones que presentan estos suelos para ser usados. También se permite utilizar terrenos de esta clase en ganadería, producción forestal y protección. Requiere un manejo muy cuidadoso. Suelos no arables. En la clase 5, esta clase es apta para las actividades ganaderas. También se permite la actividad de manejo de bosque natural cuando hay. Las tierras de esta clase presentan limitaciones y riesgos de erosión, de tal modo que los cultivos anuales o permanentes no son aptos en estas. En la clase 6 de los suelos no arables, los terrenos de esta clase son aptos para las actividades forestales. También se pueden establecer plantaciones de cultivos permanentes de arboreos como los frutales. También son aptos para pastos. Otras actividades permitidas en esta clase son el manejo de bosque natural y la protección. Esta clase presenta limitaciones severas. En la clase 7, esta clase es apta para los manejos del bosque natural, además de su protección. Las limitaciones son tan severas que ni siquiera las plantaciones forestales son recomendadas en estos terrenos. Hola, mi nombre es Julián Alvarado y hoy voy a hablarles sobre los recursos ictiológicos. La ictiología es el estudio científico de los peces desde diferentes disciplinas como la ecología, la taxonomía, la fisiología y la conducta de conservación, entre muchas otras. Es una rama de la zoología dedicada al estudio de los peces que son vertebrados y de gran importancia ecológica y económica. La práctica de la ictiología está asociada con la biología marina y la ciencia pesquera. Los zoólogos que se dedican a esta disciplina se conocen como ictiólogos y los grupos de peces que estudian incluyen peces óseos, peces cartilaginosos y peces no mandibulados. A continuación voy a hablarles de los recursos ictiológicos en Panamá. Panamá tiene registrado alrededor de 629 especies de peces para el Caribe y 678 especies para el Pacífico, y por lo menos unas 65 especies se han registrado para ambos mares. Los peces son uno de los principales recursos del país, contándose hasta el momento unas 140 especies de importación comercial. Empecemos hablando sobre los meros y chernas, que son peces que se alimentan principalmente de noche. Algunos se alimentan de zooplancton, pero la mayoría son cazadores y de emboscada, alimentándose así de peces crustáceos. Es un grupo muy explotado comercialmente aquí en el país. Luego tenemos a los pargos, que es un grupo principalmente de depredadores. Algunos se alimentan de crustáceos e invertebrados. Muy pocos son planctívoros y es una especie utilizada para alimentación. La mayoría se localizan en arrecifes. Luego tenemos a los roncadores, que son peces que principalmente se alimentan también de noche y de peces invertebrados. Algunos son planctívoros. También tenemos a los peces mariposas, los peces ángel y los peces damisela, que son peces estrechamente asociados a los arrecifes de coral. También tenemos a los limpiadores, que tienen un rol ecológico importante al remover parásitos de grandes depredadores. Tenemos también los peces loros, que están cercanamente relacionados con los limpiadores, pero estos tienen cuerpos alargados y robustos y poseen un pico sólido formado por una fusión de sus dientes. Por último tenemos a los peces cirujanos.
Estaré hablando de la pesca en Panamá. El sector pesquero panameño contribuye a la oferta de alimentos y a la seguridad alimentaria. Este último especialmente en zonas costeras y alejados de los centros urbanos. En muchas zonas costeras la pesca contribuye al único medio de la vida para miles de personas, por el cual ellos obtienen una ganancia. El consumo anual de pescado por habitante ha sido entre 10 y 14 kilogramos en los últimos años, siendo este uno de los más altos en Centroamérica. El impacto del sector sobre el balance de divisas es altamente positivo y los productos pesqueros son el segundo rubro de explotación después del banano. Las exportaciones de productos pesqueros alcanzaron un máximo de 439 millones en el año del 2004, bajando a 177 millones en 2016. Por su parte, en el 2018 las importaciones fueron de 73 millones. Para concluir, podemos decir que los bosques benefician a los seres humanos y las sabanas a muchos animales. Si hablamos de ganancia, cabe resaltar que en Panamá hay gran entrada económica debido al potencial que tienen los recursos forestales y las sabanas. La forma para agrupar los suelos en Panamá según su capacidad para producir, podemos clasificarlas en suelos arables y no arables, de las cuales se establecen 8 categorías. Después de conocer la tierra, tuvimos la oportunidad de estudiar los recursos hidrológicos en nuestro país y cómo se ven afectados por depredadores y explotados comercialmente. Asimismo, pudimos hablar de algunos peces y las características que ellos tienen. Como todo en la vida busca un interés, en Panamá se obtiene una gran entrada económica por parte del área pesquera. Aunque esto no es lo único en Panamá. Muchos pueblos tienen como única entrada monetaria la pesca. Muchas gracias por escuchar nuestra charla.